Hola, qué bueno que están con nosotros. A través de nuestra vida diaria, nos enfrentamos a cualquier cantidad de problemas de comunicación, es decir, todo aquello relacionado con la palabra. Los temas estudiados por ustedes durante la semana han sido seleccionados como los ejemplos más importantes para señalar el alcance de la palabra. Esto nos ha permitido conocer las diferentes formas de cómo el hombre ha integrado la historia a partir del lenguaje y la comunicación, que lo hace diferente y singular como persona o pueblo. El paso por los caminos de la memoria, refrán, corrido, anécdota y leyenda, nos muestra algunas características de nuestra identidad. Hoy tendremos la oportunidad de conocer a uno de los grandes escritores de nuestro país, el maestro Andrés Henestrosa, que nos platicará parte de su vida. Por ejemplo, cómo aprendió español, su viaje de Oaxaca a México, cuándo empezó a escribir, en fin, varias anécdotas y recuerdos de su intensa labor como escritor. También contaremos con la participación del escritor Eduardo Casar, que nos dará sus puntos de vista sobre la palabra escrita y la palabra oral. Quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros en la sección Aclaremos Dudas. No te puedes imaginar el gusto que me dio saber que ya eres padre de un niño. En el momento que recibí el telegrama con la noticia, no pude más que empezar a recordar cuando tú naciste y volver a sentir la mirada de tu padre cuando te presenté ante él. Te cargó con miedo, a pesar de que eras un bebé muy fuerte, y me dijo, este niño se va a llamar igual que yo. Juan. Han pasado 30 años, tú ya tienes a tu Juan entre los brazos, y yo, a mi pesar, recuerdo como si fuera ayer. Ay, Juan, ¿otra vez leyendo la carta que te mandó tu madre? Bueno, ya faltan pocas horas para que esté con nosotros. Bueno, no lo puedo evitar. Ay, ¿sabes? Cuando me la leíste, hiciste que recordara tantas cosas que hemos vivido juntos. ¿Cómo qué? Como cuando nos conocimos. Sí. Fue en el baile de graduación. Yo te saqué a bailar, tú estabas escondido atrás de Roberto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ay, de veras que cuántos recuerdos, ¿no? Todos los de la vida de soltero al lado de mis padres y los que comparto ahora contigo y con nuestro hijo. No cabe duda que recordar es vivir, como dice el refrán. Sí, es muy cierto. Pero fíjate que todos sus recuerdos son algo más, significan algo más. Son, ¿qué te diré? Nuestra historia personal. Por supuesto. Imagínate si no recordaras quiénes son tus padres, dónde vives, qué edad tienes, si estás casado y tienes hijos. Sin memoria la gente no sabría quién es. Sería un caos, ¿no? Sí. Aunque fíjate que algunas personas, por falta de atención o de flojera también, caen en el descuido de su memoria. Y yo creo que se pierden muchas cosas valiosas de la vida, ¿no? En los recuerdos. Mira, Lupe, ponte a pensar un minuto en la importancia de la palabra. ¿Qué pasaría si no existiera? ¿Cómo nos comunicaríamos? Yo creo que sin lugar a dudas ha sido el más gran invento del hombre, ¿no? Fíjate, gracias a ella podemos, después de muchos siglos, expresar de manera muy precisa
nuestras necesidades, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Podemos contar nuestros recuerdos y nuestras experiencias. Ay, ya me pusiste a pensar. ¿Ya ves? Hasta el sueño me espantaste. Bueno, no es para tanto. Hablar por hablar es muy fácil, pero... no sé. No, ya, párale. Mejor vamos a ver lo que está pasando aquí. Mira qué curioso. Este escritor está hablando precisamente sobre lo que atendiendo a una función expresiva del lenguaje. Queremos expresar algún sentimiento y hablamos, gritamos, inclusive cantamos. Cuando se califica peyorativamente como algo negativo el hecho de hablar por hablar, lo que sucede es que se está privilegiando el lado comunicativo de la eficacia de pasar un mensaje de un emisor a un receptor. Pero también cumple el lenguaje una función expresiva, una función de dejar manifestar afectos. Es lo que sucede, por ejemplo, con el grito, con los tonos de voz cuando estos suben, con el rezo. En los rezos, la repetición de una oración va creando, tanto en quien lo oye como en quien lo está diciendo, una cierta atmósfera, va cautivando, va hechizando. En un poema dice Rubén Darío, ya viene el cortejo, ya suenan los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene oro y hierro el cortejo de los paladines. ¿Qué hizo ahí? ¿Por qué no sonó esto distinto? Porque se están acentuando ciertas dimensiones del lenguaje, las dimensiones sonoras, y lo que quiso hacer ahí el poeta Rubén Darío fue que quien oyera sintiera por ese acomodo de sonidos que venía el cortejo. Ahora, cuando hablamos de lenguaje, el lenguaje en general, podemos referirnos al lenguaje de los animales, al lenguaje de los signos sociales, por ejemplo, un semáforo da un lenguaje, transmite un comunicado, les dice a los automóviles, deténganse, a los automovilistas, deténganse cuando se enciende la luz roja y avancen cuando aparece la luz verde. Los animales tienen su lenguaje. La diferencia con el lenguaje humano, con esta llamada doble articulación, lenguaje de la doble articulación verbal, es su posibilidad de matiz. Esa es la diferencia básica. Su capacidad de irse abriendo para abarcar cada vez más mundo, más minucias, más detalles. El lenguaje tiene una función también para quien lo emite. Si uno redacta las cosas que va pensando, si uno piensa con palabras y no solamente con la sensación muda de las certezas de que uno está pensando algo, los pensamientos se van acomodando, van tomando objetividad. Por eso se dice que el lenguaje, la palabra, es la forma material del pensamiento. Esa es, pues, una función de las palabras. Esta no la había visto, ni esta tampoco. Oye, hija, ¿a qué no te imaginas cómo era tu marido de pequeño? No, pues no. Mira esta foto. Ay, qué Yo cuando bonita. fuimos a la fiesta del santo patrono, Ajá. apenas tenía 4 años. Pero ya nos había dado un gran susto. Así. Y para colmo, la rueda de la fortuna se quedó atorada porque se fue la luz. Y su padre y él estaban en la parte más alta. Híjole. ¿No fue cuando se cayó de un árbol y lo tuvieron que llevar a la feria para bajarle el coraje? Exactamente. Ah, sí. Juan me contó esa anécdota. Hijo de tigre, pintito, ¿no? Tú lo sabes, mamá, pero mi papá ya comenzaba a gritar, ¿eh? Yo todavía le pregunté que si tenía miedo, ¿no? Pero me dice, no, si grito, es para que te bajen a ti. Ay, sí. Simpático, ¿no? Ay, mi padre. Nunca daba su brazo a torcer. No, si el miedo no anda en burro, mijito. Sí. No hay refrán que no tenga grandes verdades. Será porque la experiencia es la madre de todas las ciencias. Es lo que siempre digo, ya ves. ¿Quién le manda a tu padre? Y todo por darte gusto a ti.
Eso sí, mi papá se me quería bien. Es curioso cómo una fotografía nos remonta a un instante preciso de nuestras vidas. Ay, y nos traen tantos recuerdos. Lo único que espero es que nuestro hijo no nos dé tantos dolores de cabeza, ¿eh? No, toco madera. Usted en su familia revive sus recuerdos y anécdotas propias. Ambas conforman la historia particular de cada uno de nosotros. La mamá de Juan acaba de contar una anécdota cuando cayó del árbol y lo llevaron a la feria. Estoy segura que en estos momentos usted ya tiene en mente una anécdota de su infancia. Ay, mamá, no sabes las ganas que tengo de ver a Juanito correr, treparse a los árboles, escucharlo leer, contar cuentos. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Empezó. Como decía tu padre, despacio que voy deprisa. Bueno, el viejo siempre tenía... Ya verás muy pronto tu deseo cumplido. Pues espero que sea muy pronto, mamá. ¿Qué cantidad de refranes sabe la mamá de Juan? Los refranes son una de las maneras más fáciles y claras de expresar nuestras experiencias. Son como pequeñas cápsulas de sabiduría. Lo mejor es que provienen del pueblo. Los refranes sintetizan, explican o comparan algo. Su lenguaje es familiar, propio de la vida diaria. Por eso se dice que un refrán vale más que 1000 palabras. ¿Se han dado cuenta de lo importante que es la palabra? No solo transmite nuestra historia personal o familiar, sino la de todo un pueblo, como es el caso de los corridos. Funcionan como la fotografía que trajo la mamá de Juan. Son como una ventana que nos permite asomarnos a un pasado distante, pero que han sido grabados en la memoria de los pueblos. Y los conocemos gracias a que llegaron a nosotros por tradición oral, es decir, de boca en boca, o por gente que se preocupó y los rescató por medio de la palabra escrita. Juan, ¿dónde está el libro de Andrés Enestrosa? Tu mamá lo quiere ver. Qué bueno que me acuerdas. Ahorita te lo traigo, mamá. Sí, hijo, me gustaría leerlo. Vas a ver que te va a gustar. El escritor oaxaqueño Andrés Enestrosa es un claro ejemplo de lo que estamos platicando, porque además de haber escrito cuentos, crónicas y ensayos, nos transmite en su estilo muy personal y creativo las leyendas de su natal Juchitán. Los invito a conocer al maestro Enestrosa. Estoy segura que tiene mucho que contarnos. Llegué a México el 28 de diciembre de 1922. Acababa de cumplir 15 años. Hablaba exclusivamente, puedo decir, zapoteco y guave, y un precario español. Hablar un idioma no es solamente conocer las palabras, el diccionario, el vocabulario. El idioma no es solamente eso, no es solamente su gramática. El idioma tiene otras cosas que la definen: gestos, ademanes, pausas. Eso es lo más difícil de aprender en un idioma. Si el idioma que se aprende registra estas particularidades y el que está aprendiéndola no las aprende, podemos decir, sin exagerar, que no conoce el idioma, que no lo habla. Aprendí a leer, a escribir y el idioma español en los libros, no en las aulas. Yo soy, intelectualmente hablando, hechura de los libros. En los libros escritos por los buenos escritores aprendí español. En los libros escritos por los grandes escritores del idioma aprendí, o creo haber aprendido, a escribir la lengua española. Ese ha sido el proceso de lo que entonces se decía tontamente incorporación a la cultura occidental, o a la cultura sencillamente, lo que es una tontería, porque los indios son cultos y a ratos
más cultos que todos los blancos. A ratos la cultura del indio era superior a la cultura del español, en más de un campo. Lo que entonces era, pues, incorporación a la cultura occidental o española, la hice a través de los libros. Yo he leído muchos miles de libros, muchos. No he hecho otra cosa que leer libros. Los libros engendran libros. Las palabras dan a luz palabras. Los jóvenes no leen. Hablo de los estudiantes. Los maestros no leen. Los padres de familia no leen. Y eso se ve muy bien en el desastre que es la educación de los jóvenes. No solo los jóvenes profesionistas hay que no conocen el idioma, que sus escritos están llenos de faltas de ortografía, de prosodia, de sindérisis. Eso es triste. Si tú no puedes inventar la sabiduría, apréndela. Y por lo que puedas, pero se aprende. El que lee libros acaba por escribirlos. La materia de los hombres que dispersó la danza es el recuerdo de todo lo que oí en lengua indígena y en ese español precario de que he hablado. Se cuentan los mitos, las leyendas, las fábulas. De suerte que leyendo dije yo, bueno, yo soy conocedor de unas leyendas, unos mitos, unas fábulas que son tan hermosas, sino más que las rusas, las japonesas, las españolas, las francesas, las inglesas, las hindúes. Por eso me puse a escribir mis leyendas y mis mitologías. Un hijo de todos los pueblos indígenas, recoger las leyendas, los mitos, las fábulas que conozca de su raza, de su idioma. Justamente en el prólogo, Antonio Mediz Bolio, Alfonso Reyes aconsejó que se recogiera todo lo que estuviera todavía vivo en la memoria de los pueblos y se escribiera con objeto de definir el alma nacional, en la que no es ajena lo indio, como no es ajeno lo español. Adivinanzas, refranes, dichos, todo eso forma parte de nuestra cultura. Nos viene de la antigüedad, han sido olvidadas, cuando no desdeñadas, y está bueno que sepan los jóvenes que eso es materia prima para la creación de una leyenda indígena contada en el peor, si quieren ellos, español, puede hacerse una obra de arte, un poema, un canto. Vamos aquí con... Vamos a ponernos antes, ¿no? Okay. Buenos días, doña Chanita. Buenos días, Chantita. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Oiga, la veo medio cansada, ¿durmió mal? No, ¿qué va? Fue el susto que me llevé anoche. Fíjese usted, por aquí andan contando unas leyendas que al principio yo no creía. Pero anoche, al cerrar el puesto, ¿qué cree lo que pasó? ¿Qué pasó? Salí a la calle y juntito a mí pasó la Llorona. Así como se lo estoy contando. Las leyendas son la imaginación colectiva de nuestros pueblos. Piensen en su fabuloso recorrido, desde nuestros tatarabuelos hasta nosotros. ¿Se acuerdan lo que sucedió en el programa anterior cuando nos contaron la leyenda del árbol? Las leyendas son relatos cuyos orígenes se pierden en el tiempo. Han sido transmitidas por tradición oral y forman parte de la cultura de los pueblos de todo el mundo. Algunas nos cuentan cómo los hombres explicaban el origen del universo o la creación de los animales. Las más conocidas narran historias espeluznantes de fantasmas o aparecidos. Hasta el momento hemos hablado de corridos, refranes y leyendas.
¿Cómo es posible que recordemos tantas cosas en un día de toda una vida? Esto es gracias a la memoria. ¿Qué sería de nosotros sin esta capacidad de recuerdo? Señor, me da 2 pesos de esta hierbita y 2 kilos de ese, por favor. ¿Cuál hierbita? ¿Cuál ese? A las cosas se les llama por su nombre, si no, ¿quién les va a entender? Este se llama cilantro y este se llama limón. Este señor no supo pedir algo muy simple, limones y cilantro. ¿Qué pasa si no podemos nombrar algo más profundo como nuestros sentimientos? O por pereza descuidamos algo tan simple como el manejo adecuado de nuestro lenguaje, reduciéndolo a una mínima parte. Pongamos otro ejemplo. Observemos con atención lo pobre del vocabulario que están utilizando estas 2 personas en su conversación. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues aquí nomás. ¿Qué? ¿Ya estuvo? No, tranquilo. Leve. Leve. Mal rollo. Pues fíjate que no, ¿eh? Más bien que igual y sí. Igual. Estas 2 personas pueden seguir hablando durante un largo tiempo, sin lograr nunca comunicarse verdaderamente. Esto no quiere decir que no sepan hablar, pero el uso de su vocabulario se reduce a unas cuantas palabras, limitando muchísimo su capacidad de comunicación. Sin memoria la palabra no existiría. Todos los seres humanos tenemos recuerdos y experiencias que vamos seleccionando, ya sea porque nos provoca un estado emocional o bien una lección que resulta importante en el transcurso de nuestra vida. Los invito a que pasemos a la sección Aclaremos Dudas. Recuerden que puede comunicarnos sus preguntas por fax, correo electrónico o teléfono. Los datos aparecerán en su pantalla. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección Aclaremos Dudas. En esta ocasión agradecemos la presencia aquí en el estudio del licenciado Agustín Pérez. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Rocío. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sección con la pregunta de María Jiménez de la ciudad de Puebla, que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre una anécdota y una leyenda, Agustín? Bien, la diferencia entre anécdota y leyenda es bastante grande. Una anécdota refiere a acontecimientos de la vida diaria, que por lo general podemos testificar nosotros, alguno de nuestros familiares o un amigo. Las anécdotas son contemporáneas, son algo que pasó en relativamente poco tiempo. Cuando mucho podemos hablar de la niñez, de la adolescencia y nada más. Las leyendas, en cambio, refieren a otro tipo de acontecimientos. Refieren a acontecimientos que no podemos testificar porque se pierden en el tiempo, en el pasado. Y aparte están enriquecidas con un elemento mágico, que es lo que les da precisamente el carácter de leyendas. Otra diferencia es que las anécdotas forman parte de un bagaje cultural en el que las referimos cuando estamos platicando con amigos, familiares y siempre tenemos alguna relación con ellas o con lo que sucedió. En el caso de las leyendas, en cambio, ellas forman parte de toda una tradición cultural y son válidas en cualquier parte del país, digamos, para una sociedad determinada. ¿Qué nos puedes decir acerca de la leyenda de la mulata de Córdoba? Bueno, la leyenda de la mulata de Córdoba tiene origen veracruzano. Se cuenta que la mulata de Córdoba era una mujer que se dedicaba a la brujería y hacía diferentes tipos de hechizos para diferentes fines, tanto para la corona española como para los miembros del pueblo. Se dice que la mulata de Córdoba fue enjuiciada y llevada presa por brujería. Y cuando la llevaban al fuerte de San Juan de Ulúa, a su celda, se dice que la mulata de Córdoba tomó un pedazo de gis y dibujó un barco en la pared. El barco comenzó a crecer y a crecer en la pared hasta que salió de ella y la mulata de Córdoba subió en el barco y pudo escapar de la cárcel. Y nunca más se supo de ella.
Qué bonita leyenda. Bueno, mira, ahora tenemos aquí otra pregunta que nos llegó vía fax, que es de Javier Dueñas del Estado de México, y quiere que le recomiendes algún libro de las leyendas de México. Bueno, leyendas de México hay muchas y por lo tanto también hay muchísimos libros que sirven como compilaciones para estas leyendas. Sí. Los hay por regiones, por estados, por temas, en fin. Algunos libros que podrían gustarle al señor sería Leyendas y Sucedidos del México Antiguo, que viene en 3 tomos, Las calles de la Ciudad de México, Mitos y leyendas de México colonial, Los hombres que dispersó la danza, y si se ve interesado por leyendas de otros países, puede leer sobre la región española, Trovas de otros tiempos y Leyendas, que es una compilación de Gustavo Adolfo Bécquer. Hay que aclarar, y esto hay que poner mucho énfasis en esto, que son compilaciones nada más. Las personas que compilan no son autores de las leyendas, sino que las han recogido de la tradición oral. Gracias. Javier, pues tienes una muy buena selección de libros para que empieces a leer. Ahora tenemos una llamada telefónica. Vamos a ver de quién se trata. Hola, habla Edgar Rodríguez de Michoacán. ¿Qué tal, Edgar? Me gustaría saber a qué se debe la compilación de las leyendas. ¿Es acaso la falta de memoria? Agustín. Bueno, no es precisamente a la falta de memoria, sino que las leyendas, como provienen de la tradición oral, son muy susceptibles de sufrir cambios mientras van transmitiéndose oralmente. Es por eso que, como hemos visto, algunas leyendas tienen muchas versiones, ¿no? Cada vez que se cuenta una leyenda, siempre quien la cuenta le mete más elementos o le quita algunos, y se van transformando. Las compilaciones no tienen como objetivo recordar las leyendas, porque esas como quiera se recuerdan, sino más que nada dar una versión. Por lo general los compiladores buscan una versión que trate de ser un punto medio entre diferentes versiones, ¿no? Y así ser lo más fieles posible. Claro que sí. Edgar, aquí está tu respuesta y esperamos que hayamos disipado tu duda. Sí, no dejes de comunicarte con nosotros. Sí, gracias. Hasta luego. Aquí tenemos otra carta de Rosa Martínez de Chalco, Estado de México. Nos pregunta si solamente en México existen leyendas. No, existen leyendas en todo el mundo. Todas las culturas y todas las civilizaciones humanas tienen sus propias leyendas. Ya se ha visto que son para explicar fenómenos y todos los hombres de la antigüedad tuvieron esa creatividad de crear leyendas. Hay leyendas de otros países que son muy conocidas a nivel mundial. El origen de Santa Claus, por ejemplo, es una leyenda de los países nórdicos. La leyenda del rey Arturo, que platica que había una espada clavada en una piedra y que solo el hombre que pudiera sacar esa espada sería rey de Inglaterra, también es una leyenda. La leyenda también muy conocida de Europa es el flautista de Hamelin, que cuenta que en un pueblo había una plaga de ratas y llegó un flautista que con su música logró librar al pueblo de la plaga. Cuando las autoridades de esta población se negaron a pagarle lo acordado, pues el flautista utilizó el mismo método de tocar su flauta para llevarse a todos los niños de la comarca. Claro que sí. Esta es tu respuesta, Rosa. Y bien, agradecemos mucho tu presencia aquí en el estudio, Agustín. Gracias, Rocío. Y ahora pasemos a nuestra siguiente sección para saber más. Todo el que habla o escribe es porque necesita y quiere comunicar algo. Por eso la palabra es el instrumento adecuado para lograrlo. También es el medio idóneo para conocer y conocernos. Edificamos un puente construido por palabras. De nosotros depende qué clase de puente construyamos, si fuerte y amplio o angosto y débil. Cada uno de nosotros somos los constructores de esta riquísima vía de comunicación con los otros seres humanos. Las palabras son los ladrillos. Usted y yo debemos tener especial interés en saber colocarlos y utilizarlos. En fin, construir. Cada sección de nuestro programa ha puesto énfasis en algunas de las distintas formas en que se utiliza el lenguaje. Espero les haya sido de utilidad este programa. Si usted vio los programas anteriores, tendrá una idea más clara y precisa de los temas tratados. Aquí se han integrado los 5: memoria, anécdota, corridos, refranes y leyendas. Volvemos a insistir en que utilice la bibliografía de su guía. Muchas gracias. Hasta luego.